Y ya presentada la primera columna de Big Bang Vino, la tenemos a Marisol de la Fuente, nuestra especialista en marketing, la mejor comunicadora del vino del mundo del año pasado. Que, bueno, ¿sobre qué nos va a estar hablando, Sol? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y hoy voy a estar hablando de los rankings, ¿no? Entender un poco qué pasa frente a la góndola, donde hay muchas etiquetas y aparecen medallas, puntajes, distinciones. Bueno, la idea es entender un poco qué significan, cuáles son esos tipos de rankings que existen hoy en el mundo del vino, y también charlar un poco y debatir un poco sobre si afectan o no afectan la decisión del consumidor frente a la góndola. A ver, me encantó. Contanos un poco. A ver, un poco pensaba en estos días con industria del vino, surgió, se comunicó por primera vez oficialmente el premio de las uvas Michelin o Michelin, como decimos acá en Argentina, y a partir de allí me pareció que era un buen disparador para hablar de un montón de otras distinciones, ¿no? Como sabemos, esto de las uvas Michelin fue como la primer selección que estuvo dedicada a Borgoña especialmente, que distinguió 94 domains, productores, 9 con 3 uvas, 20 con 2 uvas, 33 con 1 uva, ¿no? Un poco esto de hablar de los lugares con distintos aspectos, desde lo agrícola, la elaboración, la identidad del vino, el equilibrio, a lo largo de distintas añadas, y un poco obviamente con sus jurados y demás que son inspectores propios de Michelin, pero nada, pensaba un poco y traía a la mesa, siempre en mi columna y en nuestras charlas hablamos de esto, de la influencia de ciertas acciones en que finalmente los consumidores elijan un vino, y me parecía interesante esto que se presentó recientemente porque, bueno, habla un poco no de los vinos, sino está un poco más hablando de los perfiles de los productores. Y se me ocurre que tal vez a veces para nuestros oyentes, que son más de la industria, y tal vez para los que son consumidores, se confunde un poco todo esto, y está bueno como aclarar, ¿no? ¿Cómo son estos rankings? ¿Qué son? Y ahí pensaba que en general hay como 3 grandes grupos, ¿no? Estos que evalúan más trayectoria, cosechas, identidad, viñedo, bodega, como este que nuevo de la guía Michelin, pero también aparecen aquellas que son más las guías de críticos con puntajes, ¿no? Donde te aparecen Tim Atkins, James Ackley, Robert Parker, bueno, todas estas cosas donde se ponen puntajes y que tienen una firma. Y después aparecen los concursos, ¿no? Donde ahí aparece el concurso de decanter, el del International Wine Challenge, el del International Wine Spirit Competition, donde gané el premio yo de comunicadora el año pasado, que suelen ser paneles de catas ciegas, donde se evalúan, digamos, productos específicos y no las bodegas, ¿no? Esta idea de incorporar evaluaciones específicas para los vinos. Y la realidad es que también incluso tenemos algunos nacionales como Guarda 14 o como los vinos Sub 30, que este año se va a volver a repetir, o Evinor con los vinos del norte, ¿no? Y todo esto termina siendo una etiqueta o un nombre o un número en una etiqueta del vino. Y acá lo abro un poco a charlarlo, ¿no? Pensaba, ¿a quién le sirve esto? Está claro que en la industria sirve muchísimo, sobre todo cuando vas a exportar, pero digo, en términos del consumidor, y pensaba que tal vez un consumidor más aspiracional, que compra para una celebración, para un regalo, que busca tal vez una etiqueta prestigiosa, algún tema de validación, o compra algo más importante, más caro, ese consumidor aspiracional compra un poco esa seguridad de estar eligiendo algo que alguien dijo que estaba bueno, ¿no? Mientras que por ahí para un consumidor cotidiano que está más evaluando un precio o ese consumo diario, por ahí la medalla suele funcionar más como desempate entre dos vinos medio parecidos, de un precio medio parecido, y bueno, si alguno tiene algún numerito que alguien le puso como calificación, Suma. tal vez puede llegar, claro, a impulsar esa venta. ¿Y vos cómo la ves, Marisol, según tu análisis de marketing? ¿El mercado interno le da, digamos, importancia a estas cucardas, a los puntajes? ¿El mercado interno se rige más por una cuestión de precios, por la crisis que hay en la economía? Según tu visión, ¿cómo juzga el consumidor argentino? Yo creo que un consumidor argentino, esto de lo más cotidiano, ¿no? Para la cena de hoy, para reponer un vino en la casa, para resolver algo rápido, va a priorizar y prioriza, y lo vemos en los números, mucho más el precio, la variedad, incluso la marca conocida que tiene un trabajo de branding, una recomendación, que tal vez si
en una góndola y tiene que decidir, le llame la atención esa evaluación y pese un poco en su decisión. Creo que en el mercado interno sí este consumidor más aspiracional, que por ahí tiene más conocimiento tal vez, o va a un lugar donde alguien lo asesore, tal vez puede tener un poco más de conciencia de qué significa ese número, qué significa si la bodega fue premiada, si el vino, o quién lo premió, cómo lo juzgó, y tal vez ahí puede llegar a tener un poco más de peso. Creo que son útiles como mapas los rankings. Creo que está bueno decir que un vino sea premiado no significa que te vaya a gustar, sino que alguien dijo que en una determinada categoría estaba bien. Y también creo, y aparece mucho en estos concursos, viste, el Best of the Show y Best in Show y demás, que son esas medallas, da premios a vinos de bajo costo que son muy buenos en su categoría, ¿no? Tal vez en ese caso pensaba, mientras armaba la columna, que puede llegar a tener un valor diferencial, ¿no? En una góndola, en una franja de precio baja, ves uno que alguien premió y decís, che, pero este es el que compro todos los días y X dijo que además está buenísimo. Bueno, puede ahí ofrecerte un diferencial. Pero realmente creo que los premios tienen mucho más que ver con, de vuelta, los mercados internacionales y un tema de posicionamiento en comparación con bodegas de otros países, no tanto en lo que pasa en el consumo interno, que sabemos que hoy está mayormente driveado por el precio. No obstante, creo que es una buena inversión para una bodega, para con su construcción de marca, para participar de ciertos concursos, sobre todo porque personas que tienen conocimiento, que son críticos, que son enólogos, o en algunos concursos incluso incorporan compradores, importadores, bueno, eso le va a ayudar, si tienen buenas calificaciones, a su construcción de marca y a favorecer su comercialización en el mundo. Clarísimo, Marisol. Como siempre, muchísimas gracias, porque aporta justamente a la charla que estábamos teniendo justo acá con Patricio, Candy y todo el equipo. Excelente, buenísimo. Bueno, nada, siempre la idea es dejar la pregunta abierta y decir, bueno, suma, no suma, dónde hay que estar, dónde aporta valor para mi marca. Así que esa era un poquito la idea de la columna. Genial, Marisol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.